Estás encadenada en la bodega de un barco. El olor a pescado podrido te quema la garganta. No puedes ver nada, solo escuchas el agua golpeando la madera y los gemidos de otras mujeres a tu alrededor. Hace 6 días estabas rezando en el monasterio de Lindisfarne. Hace 6 días eras una virgen consagrada, prometida a Dios, protegida por tu fe. Esa protección resultó ser una ilusión. Los hombres del norte llegaron con la niebla del amanecer. Mataron a los monjes sobre los mismos altares donde habían rezado durante décadas, les cortaron la garganta mientras suplicaban misericordia, saquearon el oro y quemaron los manuscritos sagrados. Pero contigo hicieron algo diferente. No te mataron. Te encadenaron, te arrastraron hasta la playa y te arrancaron el hábito delante de todos para verificar tu edad y tu condición física. Tienes 15 años y acabas de descubrir que en las tierras del norte existe una categoría especial de esclava. Se llama Frilla Kristna, cautiva cristiana, preferiblemente monja, preferiblemente virgen. Porque para los vikingos no hay mayor victoria sobre el dios cristiano que convertir a sus vírgenes consagradas en concubinas permanentes. El barco se dirige al norte. Noruega está a 3 semanas de navegación. ¿Y lo que te espera cuando llegues? La Iglesia Católica pasará los próximos 1000 años intentando borrar todo rastro de ello de la historia oficial. Esta es la historia de las 23 monjas capturadas en Lindisfarne en el año 793, el acontecimiento que marca el comienzo de la era vikinga. Y la parte más aterradora no es lo que les hicieron. Es que nadie las salvó. Ni los reyes cristianos, ni los obispos, ni siquiera los padres que las entregaron al monasterio creyendo que allí estarían protegidas. Todos sabían lo que los vikingos hacían con las cautivas. Y todos guardaron silencio. Si esta historia te atrapa, deja un like y suscríbete. Solo te toma un segundo y nos ayuda a seguir desenterrando las voces que el mundo eligió silenciar. Pero antes de entender lo que los vikingos les hicieron a estas mujeres, necesitas entender que perdieron aquella mañana. 8 de junio del 793 después de Cristo, amanecer. La isla de Lindisfarne se encuentra frente a la costa de Northumbria, Inglaterra. Es uno de los sitios más sagrados de toda la cristiandad. Hogar de las reliquias de San Cuthbert, un lugar donde los monjes han rezado y copiado textos sagrados durante más de 150 años. El monasterio alberga 47 monjes, 23 monjas y tesoros acumulados durante generaciones, cálices de oro, cruces de plata, manuscritos iluminados con cubiertas incrustadas de gemas preciosas, relicarios que contienen huesos de santos. Los monjes habían escuchado rumores, paganos del norte atacando aldeas costeras. Pero Lindisfarne era suelo sagrado, protegido por el propio Dios. Aquella mañana la niebla era espesa. Los vigías en la torre no vieron nada hasta que ya fue demasiado tarde. 30 barcos con cabezas de dragón talladas en las proas emergieron de la bruma gris como fantasmas de una pesadilla. Para cuando sonaron las campanas de alarma, los vikingos ya estaban en la playa. No negociaron, no exigieron rendición, ni siquiera se detuvieron a evaluar la situación. Simplemente atacaron. Los primeros monjes que corrieron hacia la playa para recibir lo que creían que eran comerciantes murieron con las manos levantadas en señal de bienvenida. Las hachas les partieron el cráneo antes de que pudieran entender qué estaba pasando. Los vikingos se movieron con una eficiencia aterradora. Ya lo habían hecho antes. Sabían exactamente qué querían y exactamente dónde encontrarlo. Algunos se dirigieron a la iglesia, otros al tesoro, otros a los dormitorios. Los monjes que intentaron resistir fueron abatidos al instante. Los que intentaron huir fueron cazados por los claustros. Los que se escondieron fueron arrastrados de sus escondites y ejecutados en el patio. El padre Uldwin, el abad, fue encontrado arrodillado ante el altar rezando. Lo decapitaron allí mismo. Su sangre salpicó las mismas piedras donde había celebrado misa durante 30 años. Todo el ataque duró menos de 4 horas. Al mediodía, Lindisfarne estaba en silencio. 47 monjes muertos. Todos y cada uno. Pero las 23 monjas, ellas seguían vivas. Y ahí fue cuando su verdadera pesadilla comenzó. Los vikingos no tomaban mujeres al azar. Tenían un sistema. Para entender por qué capturaban específicamente a las monjas, hay que entender la estructura social escandinava.
En el siglo VIII, en las sociedades nórdicas, las mujeres tenían más derechos que en el resto de Europa. Podían heredar propiedades, divorciarse de sus maridos, participar en el comercio. Pero también existía una institución particular llamada esclavitud. Y dentro de la esclavitud había categorías específicas. Las tral comunes hacían trabajo agrícola o doméstico. Pero había una categoría especial llamada ambat, esclavas que también funcionaban como concubinas permanentes. Y dentro de esa categoría, las más valoradas eran las Friya Kristna, esclavas cristianas, especialmente monjas. La razón era doble. Primero, humillación religiosa. Los vikingos, paganos devotos que adoraban a Odín y Thor, encontraban una satisfacción especial en profanar lo que los cristianos consideraban más sagrado. Una monja había hecho votos de castidad eterna. Había prometido su virginidad a Cristo. Reclamarla como propiedad era el supremo insulto al dios cristiano. Una demostración de que los dioses nórdicos eran más poderosos. Segundo, economía práctica. Las monjas eran mujeres educadas, algo raro en esa época. Sabían leer y escribir en latín, algunas en griego. Conocían hierbas medicinales, técnicas sofisticadas de tejido, contabilidad básica. Como esclavas tenían múltiples usos, domésticos, reproductivos, intelectuales. Así que en aquella playa del Lindisfarne, mientras el humo subía del monasterio en llamas, los vikingos comenzaron su selección. Desnudaron a las monjas, las examinaron como ganado en el mercado, revisaron sus dientes, inspeccionaron su piel en busca de enfermedades, estimaron sus edades. La abadesa Alfreda, de 52 años, fue considerada demasiado vieja para ser útil. Le cortaron la garganta en el acto. Su sangre empapó la misma arena donde sus hermanas se arrodillaban, mirando. Las 22 mujeres restantes fueron clasificadas. Las más jóvenes y atractivas, aproximadamente 8 de ellas, fueron designadas para un ritual que los vikingos llamaban blovan, matrimonio de sangre. Las mayores o menos atractivas fueron asignadas como ambat comunes con otras obligaciones. Una novicia, una muchacha llamada Il, según un manuscrito fragmentario del siglo IX, tenía solo 15 años. Ella sería una de las 8 elegidas para el matrimonio de sangre. Ninguna de ellas entendía qué significaba eso. Lo aprenderían. Las 3 semanas de viaje hasta Noruega no fueron solo transporte. Fueron guerra psicológica. Los vikingos no tocaron a las monjas inmediatamente después de capturarlas. No en los barcos, al menos no a las destinadas al matrimonio de sangre. Las mantuvieron encadenadas en las bodegas de carga, espacios oscuros y húmedos que olían a pescado podrido y agua salada. Les daban sobras, pan mohoso, pescado seco tan salado que quemaba la garganta. Las obligaban a orinar y defecar donde estaban sentadas. Sin privacidad, sin limpieza. Era despersonalización sistemática, un proceso para romper la identidad que habían construido durante años de vida monástica. Los guerreros las visitaban regularmente, no para violarlas, todavía no, sino para humillarlas de otras formas. Las obligaban a pronunciar blasfemias contra Cristo, les cortaban el cabello, que las monjas llevaban largo bajo sus velos como símbolo de feminidad consagrada, y lo arrojaban al mar, las hacían beber cerveza fuerte hasta vomitar, rompiendo sus votos de sobriedad. Las obligaban a presenciar sacrificios paganos donde los vikingos degollaban animales y rociaban la sangre sobre ídolos de madera que representaban a Thor y Freya. Cada acto estaba diseñado para demostrar que su Dios no las protegía, que sus votos no significaban nada, que su identidad como esposas de Cristo era una ilusión que podía ser destruida. Los psicólogos modernos tienen un término para esto, indefensión aprendida. En los años 60, el investigador Martin Seligman descubrió que cuando los sujetos aprendían que nada de lo que hicieran podía cambiar su situación, dejaban de intentarlo. Se rendían. No por debilidad, sino porque su cerebro intentaba protegerlos de la locura. Primero luchas, luego te das cuenta de que luchar no sirve, luego dejas de luchar y finalmente dejas de sentir. Las monjas en aquellas bodegas estaban siendo rotas sistemáticamente. No a través de la violencia física, todavía no, sino a través de la degradación, el aislamiento y la incertidumbre que nunca terminaba. Para cuando llegaron a Noruega, la mayoría ya se había rendido por dentro. Ese era el objetivo. Lo que estás a punto de oír es tan perturbador que la Iglesia Católica pasó siglos destruyendo todo documento que lo mencionara.
Suscríbete porque Crown and Dagger no esconde los capítulos más oscuros de la historia. Cuando los barcos finalmente llegaron a la costa noruega, probablemente cerca de la región de Hordaland, comenzó la siguiente fase del sistema. Las monjas fueron desembarcadas y llevadas a lo que los nórdicos llamaban thrallhouses, estructuras de madera donde se procesaba a los cautivos antes de su distribución final. Allí las lavaron por primera vez en semanas, no por compasión, sino porque los vikingos valoraban la higiene básica en su propiedad. Las examinaron mujeres nórdicas mayores, expertas en evaluar fertilidad, salud dental, signos de enfermedad y fuerza física. Según esas evaluaciones, las monjas fueron clasificadas. Las 8 más jóvenes y atractivas fueron preparadas para el Bloban. Este era un ritual complejo documentado en las sagas islandesas, aunque las sagas suelen omitir los detalles más brutales. Se realizaba durante el Blot, un festival religioso vikingo que se celebraba 3 veces al año. La cautiva era llevada al Orgr, un altar de piedra pagano, normalmente ubicado en un claro del bosque considerado sagrado. Estaba desnuda, con las manos atadas a la espalda. El Jarl Ersir, el líder local que la reclamaba, se paraba frente a ella, vestido con armadura ceremonial. Entre ellos, un goi, sacerdote pagano, realizaba la ceremonia. El goi sacrificaba un caballo, animal sagrado para Odín. Recogía la sangre en un cuenco de bronce y la mezclaba con hidromiel fermentado. Obligaba a la cautiva a beber la mezcla mientras recitaba invocaciones a Freya y Frigg, diosas asociadas a la fertilidad y el matrimonio. Luego el Jarl se cortaba la palma con un cuchillo ritual y obligaba a la cautiva a hacer lo mismo. Presionaban sus palmas sangrantes mientras el goi las ataba con un cordón de cuero, creando un lazo de sangre que, según las creencias nórdicas, unía sus espíritus para siempre. La parte final del ritual era pública y brutal. El Jarl reclamaba a la cautiva sobre el altar de piedra mientras la comunidad observaba. No era un acto de pasión. Era una ceremonia religiosa. Los espectadores coreaban himnos a Freya, golpeaban los escudos rítmicamente y bebían hidromiel. Cuando terminaba, marcaba su frente con sangre, reclamándola como su Frilla. La ceremonia completa podía durar varias horas, dependiendo de cuántos rituales adicionales el goi considerara necesarios. Para las monjas de Lindisfarne, este ritual fue la destrucción total de su identidad anterior. Habían pasado años, algunas décadas, cultivando pureza espiritual. Habían memorizado salmos, ayunado, flagelado sus propios cuerpos para suprimir los deseos carnales. Toda su vida se había construido alrededor de la virginidad como sacramento. Ahora, esa virginidad les era arrancada en una ceremonia pagana específicamente diseñada para profanar lo que consideraban más sagrado. Muchas intentaron resistirse, gritando oraciones en latín, invocando a la Virgen María. Pero los vikingos interpretaban esa resistencia como prueba de que el ritual estaba funcionando, de que estaban rompiendo el poder del dios cristiano sobre estas mujeres. Después del matrimonio de sangre, la vida de una Frilla Kristna seguía patrones establecidos. Vivía en la casa de su amo, generalmente en una habitación separada de la esposa legítima, pero dentro del mismo complejo familiar. Le pertenecía completamente, disponible cuando lo deseara, sin derecho a negarse. Pero también tenía obligaciones domésticas, tejer, cocinar, cuidar niños, trabajar en los huertos. Las monjas, con sus habilidades de alfabetización, solían recibir tareas adicionales, llevar registros de comercio, enseñar a los hijos de la familia, preparar medicinas con hierbas. Los embarazos eran inevitables y frecuentes. Los vikingos valoraban la fertilidad. Creían que muchos hijos aseguraban la prosperidad familiar. Una Frilla que quedaba embarazada no recibía ningún tratamiento especial. No había descanso. Trabajaba hasta el momento del parto. Daba a luz asistida solo por otras esclavas. Volvía al trabajo días después. Los bebés nacidos de Frilla tenían un estatus ambiguo. No eran auténticamente esclavos, pero tampoco eran libres. El amo podía decidir reconocerlos como hijos legítimos, convertirlos en esclavos o exponerlos, una práctica nórdica en la que los bebés no deseados eran dejados en el bosque para morir. Las monjas que habían pasado años en el claustro, protegidas de todo contacto masculino, ahora enfrentaban embarazos repetidos que destruían sus cuerpos. Sin conocimiento previo del parto, sin preparación mental, muchas morían en el proceso. Las que sobrevivían frecuentemente desarrollaban fístulas obstétricas, lesiones internas que causaban incontinencia permanente.
No existía cirugía correctiva en el siglo VIII. Estas mujeres vivían el resto de sus vidas con dolor constante y un sufrimiento del que nunca podían escapar. Pero lo que quizás destruyó más completamente a las monjas no fue el abuso físico. Fue la corrupción espiritual forzada. Los vikingos no se contentaban con reclamar sus cuerpos. Querían convertirlas, hacerlas abandonar el cristianismo y abrazar a los dioses nórdicos. Las obligaban a participar en sacrificios blood donde tenían que ayudar a degollar animales y rociar sangre sobre ídolos. Las hacían pronunciar votos a Freya pidiendo fertilidad e hijos. Las obligaban a aprender canciones en nórdico antiguo que celebraban conquistas vikingas y se burlaban del dios crucificado. Algunas monjas resistieron durante años, rezando el rosario en secreto, trazando cruces en el aire cuando nadie miraba, pero la presión psicológica era inmensa. Sus captores las ridiculizaban constantemente, preguntándoles dónde estaba su Cristo ahora, por qué no la rescataba. Si su virginidad había sido tan importante, ¿por qué su Dios permitió que se la robaran? Con el tiempo, especialmente después de años de cautiverio y múltiples embarazos, muchas comenzaron a dudar. Algunas se convencieron de que habían sido abandonadas por Dios, de que sus votos ya no eran válidos, de que tenían que adaptarse para sobrevivir. El proceso se facilitaba por las esposas legítimas vikingas, que frecuentemente desarrollaban relaciones complejas con las frillas de sus maridos. Algunas esposas veían a las esclavas cristianas como amenazas y las trataban con extrema crueldad, las golpeaban, las quemaban con hierros calientes, las obligaban a realizar las tareas más degradantes. Otras desarrollaban algo parecido a la camaradería, reconociendo que ambas eran víctimas del mismo sistema patriarcal, aunque en niveles diferentes. Estas esposas ocasionalmente ayudaban a las frillas, enseñándoles costumbres nórdicas, protegiéndolas de los peores castigos, incluso permitiéndoles guardar símbolos cristianos ocultos. Un fragmento conservado en una biblioteca monástica menciona a una monja llamada Edgid. Los historiadores creen que este era el nombre completo cristiano de Hild. Tenía 15 años cuando fue capturada en Lindisfarne. Dio a luz 7 veces en cautiverio. Solo 2 niños sobrevivieron. Nunca dejó de rezar. Cada noche, en silencio, susurraba el Padre Nuestro mientras su amo dormía. Cuando murió a los 34 años, desgastada por los embarazos y el trabajo, su amo la enterró con una pequeña cruz de madera que ella había tallado en secreto. Él se había convertido al cristianismo 3 años antes. Gracias a ella. Algunas monjas intentaron suicidarse. Era pecado mortal según la doctrina católica. Pero el infierno parecía preferible a la vida que soportaban. Se ahorcaban con cordones de cuero cuando tenían oportunidad, se arrojaban a fiordos congelados en invierno, ingerían bayas venenosas que encontraban en los bosques. Pero los vikingos habían desarrollado técnicas para prevenir suicidios en esclavas valiosas. Las vigilaban constantemente, las mantenían ligeramente desnutridas para reducir su fuerza física y castigaban brutalmente cualquier intento fallido. Una esclava que intentaba matarse era azotada públicamente, a veces hasta perder el conocimiento, como advertencia para las demás. Lo que sí sabemos con certeza es que el patrón se repitió cientos de veces durante los siguientes 250 años de la era vikinga. El monasterio de Jona en Escocia fue atacado en 802, 806 y 825, cada vez con monjas capturadas. El monasterio de Kildare en Irlanda fue saqueado en 835, las monjas tomadas como esclavas. Monasterios en Francia, Alemania e incluso tan al sur como España sufrieron ataques similares. Los vikingos desarrollaron una preferencia específica por los monasterios costeros porque combinaban 3 objetivos: riqueza en oro y manuscritos, ausencia de defensas militares significativas y presencia de monjas y monjes que podían ser esclavizados. La ironía final es devastadora. Estas mujeres, víctimas de violencia pagana diseñada para humillar al cristianismo, probablemente contribuyeron más a la cristianización de Escandinavia que cualquier misionero. Enseñaron a sus hijos mestizos sobre Cristo, mantuvieron la fe viva en secreto durante décadas. Cuando los reyes vikingos finalmente comenzaron a convertirse al cristianismo en el siglo X, muchos lo hicieron influenciados por madres, abuelas y concubinas que habían preservado esas creencias a pesar del horror que habían sufrido. Santa Brígida de Kildare, cuyo monasterio fue saqueado múltiples veces, supuestamente rezó para que cualquier monja capturada por paganos encontrara la fuerza para mantener su fe en secreto y eventualmente convertir a sus captores. Si esas oraciones fueron respondidas, fue de formas que la santa nunca habría imaginado,
a través de la violación, la esclavitud y décadas de sufrimiento que lentamente erosionaron las creencias paganas desde dentro. Los vikingos creían que al capturar y esclavizar monjas demostraban la superioridad de sus dioses. Pero las semillas del cristianismo plantadas involuntariamente en sus hogares, llevadas en los vientres de mujeres violadas, eventualmente crecieron hasta consumir por completo la antigua religión nórdica. Para el siglo XII ya no quedaban paganos en Escandinavia. Los templos de Odín fueron destruidos. Los sacerdotes se convirtieron o fueron asesinados. Las sagas fueron reescritas con influencias cristianas. Victoria final. Amarga y sangrienta, lograda sobre los cuerpos de mujeres que nunca pidieron ser mártires. En 2015, arqueólogos que excavaban un sitio vikingo en las Islas Orcadas encontraron una tumba de mujer. Estaba enterrada con una extraña mezcla de objetos, un crucifijo cristiano y un martillo de Thor, ambos colocados sobre su pecho. El análisis isotópico de sus dientes reveló que había crecido en las Islas Británicas, pero vivió la mayor parte de su vida adulta en Escandinavia. Tenía evidencia de múltiples fracturas óseas curadas consistentes con violencia doméstica y había dado a luz al menos 6 veces. Los arqueólogos creen que probablemente fue una monja o mujer cristiana capturada joven, esclavizada durante décadas y finalmente enterrada con símbolos de ambas religiones, reflejando la identidad fracturada que el cautiverio le había impuesto. Las monjas de Lindisfarne y miles como ellas de otros monasterios saqueados no tienen nombres en la historia. No hay lápidas que las conmemoren, no hay días de santos dedicados a su memoria. La Iglesia Católica, avergonzada de su incapacidad para protegerlas, prefirió olvidarlas. Las sagas vikingas las recuerdan solo como notas al pie, esclavas sin nombre que cumplían funciones domésticas. Pero sus huesos están en la tierra de Escandinavia. Su ADN corre por las venas de millones. Sus historias fragmentadas y distorsionadas persisten en leyendas y folclore. Se merecen ser recordadas no solo como víctimas pasivas, sino como mujeres que sobrevivieron horrores inimaginables, mantuvieron fragmentos de identidad y fe en circunstancias imposibles e involuntariamente plantaron las semillas que eventualmente transformarían a sus captores. Su sufrimiento fue real. Su resistencia fue heroica. Y su historia fue deliberadamente borrada durante siglos por una iglesia avergonzada y una cultura vikinga romantizada. Recordarlas con honestidad es el único tributo que todavía podemos ofrecerles. Esto es Crown and Dagger. No sanitizamos la historia. Te mostramos lo que realmente sucedió. Porque el pasado no está muerto. Está esperando en la oscuridad, esperando a que alguien lo recuerde. Si quieres más historias que el mundo intentó enterrar, dale a suscribirte y deja un comentario.